Bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Estamos en la línea de la familia y hay una cuestión que ataca a las familias de hoy en día y son las finanzas. De cada 10 familias, 3 tienen problemas de finanzas. La mayoría de las familias se divorcian a causa de esto. Entonces tenemos que colocar el ojo a este problema que es muy silencioso. A lo largo de la humanidad han habido muchos problemas financieros. Nosotros hemos escuchado acerca de la historia de José. Fue un tiempo muy difícil en la tierra. Escuchamos acerca del sueño que él le reveló a Faraón, donde habló de un tiempo de vacas gordas y de vacas flacas, pero él en su buena administración pudo sobrellevar esta situación. Y para hablar más acerca de este tema, hoy tenemos una invitada muy especial y es mi hermana, mi amiga Vivian Nieves de Un Nuevo Comienzo, quien también de ser maestra y misionera es administradora de empresas. Entonces hoy vamos a hablar con ella acerca de este tema de finanzas. Bienvenida, Vivian. Gracias, Vanessa. Gracias, un placer estar aquí contigo hoy compartiendo este programa tan especial. Sí, bueno, Vivian, estamos en un tiempo difícil, ¿sí? Las familias se ven más apretadas con relación a las finanzas. A veces no sabemos qué hacer, tantas cosas, los niños, los servicios, el día a día, cosas que salen de improviso. Pero, ¿qué opinas tú o qué consejos nos puede dar en este momento acerca de cómo manejar actualmente nuestras finanzas? Bueno, imagínate, como venezolano, esto es un tema bastante neurálgico porque no solo hay divorcios y situaciones conflictivas en la familia, sino que mucha gente ha emigrado del país precisamente por la cuestión financiera. Sí. Porque de pronto se ve que las puertas cerradas por todos lados y hemos dicho o hemos escuchado no hay futuro en Venezuela, ¿no? Uh-huh. O no hay oportunidades de trabajo. Cuando uno ve las empresas públicas, hay un personal trabajando con un sueldo que no les alcanza para hacer un mercado, y uno dice, ¿cómo vive esta gente? ¿No? Y aquí la gente que está se ha hecho como su economía alternativa, ¿no? Buscan la forma, ya sea algo informal o algo formal, pero la mayoría tiene otra, aparte de su trabajo, digamos, otra fuente de ingreso. Uh-huh. Y entonces eso ha permitido como sobrellevar un poco las cargas, pero sí, vemos que el poder adquisitivo, el nivel adquisitivo se ha reducido en un porcentaje muy, muy fuerte, que la gente dice, ya no puedo hacer lo que hacía antes, no puedo invertir en lo que invertía antes. Y la mayoría de personas o el común de las familias dice, bueno, si tengo para comer, si tengo para subsistir con lo básico, es bastante. Y ahí se cumple lo que dice la palabra. Estamos como en ese tiempo de que estemos contentos con abrigo y sustento. Sí, qué bonito. Porque la Biblia, aunque nosotros vemos que habla de muchas historias basadas, ¿no?, en los valores, en la moral, en los preceptos que debemos cumplir, habla también de las finanzas. Sí. Y eso es bastante importante porque debemos ser buenos administradores, ¿no? Debemos saber qué hacer con las cosas que el Señor nos ha entregado. Y yo creo que una palabra muy importante, Vivian, en las finanzas es que debemos saber o debemos tener sabiduría para manejar el dinero. Sí, bastante sabiduría. Sabes que en este tiempo donde nos ha tocado crecer, madurar, ¿no?, porque ha sido de bastante estrechez económica, sin embargo hemos visto que el Señor no nos ha dejado abandonados, uh-huh, no nos ha dejado avergonzados. Uno ve que sea como sea, la gente que confía en Dios tiene para comer, y después se da cuenta que no solo para comer, que sí Dios da ideas y da alternativas para proyectarse un poco más, ¿no?
Entonces nos damos cuenta que en medio de la crisis, cuando entregamos esas impotencias, esas cosas en las que yo no puedo, y nos damos cuenta que lo imposible para mí es posible para Dios. Y entra ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh-huh. Entonces, hemos visto que este ha sido un tiempo de crecer en la fe. ¿Cómo manejar las finanzas cuando la economía se ha ido al piso, cuando la moneda ha perdido su valor? Pues hemos apelado a la confianza en el Señor y a la fe, y no una confianza de echarse a dormir. Decimos, bueno, yo confío en Dios y no hago nada, ¿no? No, sino una confianza, bueno, de ver los valores de la palabra, los principios de la palabra. ¿Cómo aplico estos principios a mi diario vivir? Y hemos tenido muchos testimonios de gente que ha aplicado la fe en sus hogares y ha visto cómo el Señor les ha aumentado, ha rendido la comida, o sea, lo que me alcanzaba para 2, 3 días, una semana, entonces con eso mismo las personas han podido subsistir 15 días, 20 días, un mes, donde aquí hay un dicho, ¿no? Que donde comen 2, comen 3. Sí. Pero yo lo que veo es que se ha administrado más son las emociones también. El estado de ánimo. Uh-huh. Que el gozo, mi gozo y mi dependencia o mi alegría no está en que si tengo mucho o tengo poco, sino en quién está conmigo, con eso que tengo. Exacto, muy importante. Y había algo que tú decías que está en la palabra en Proverbios 6, ¿no? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Entonces vemos allí, ¿no? Él llama, en este texto, Salomón llama a la hormiga sabia. Sí, sabia, porque uh-huh. sabe en qué tiempo, en qué momento, qué es lo que debe hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y esto, en base a esto, veo que tenemos que programarnos, ¿verdad? Sí. Tenemos que saber en qué voy a gastar, cuánto voy a gastar, qué es necesario, ¿sí? Para este tiempo, qué no es necesario cuando estoy haciendo o comprando cosas que no son útiles. Uh-huh. Y en eso, pues, debe haber un plan, una planificación mensual, ¿verdad, Vivi? Claro, y fíjate que tomando el ejemplo de la hormiga, que dice, la hormiga, ¿por qué Dios la exalta? Dice que la hormiga en el tiempo de verano recoge, uh-huh. y en el tiempo del invierno ella tiene suficiente. ¿Y cuál es el tiempo de verano? Para cualquiera, el tiempo de verano es ese tiempo de productividad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros años de fuerza? Estamos haciendo en nuestro tiempo de poder manejar la economía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe? Ese tiempo de verano tiene que ver no solo con la producción de finanzas, también tiene que ver con cómo estoy yo administrando mi casa, mi familia. El tiempo de verano es ese tiempo en el que puedes sembrar en tus hijos valores, que puedes enseñarlos, que les puedes acoger en el seno de la casa, en sentir la seguridad de estar ahí, papá, mamá, de estar vigilantes. Entonces el tiempo de verano tiene que ver con también, con qué estoy llenando mi corazón, porque las fuerzas internas no vienen de la nada. O sea, el tiempo de verano es de trabajo, hay gente que puede producir más, que puede estudiar, que puede sacar un oficio. Recuerdo ahorita en este tiempo de pandemia que, muchos estuvimos, la mayoría tuvo ese tiempo de casa, y yo he escuchado gente que dijo, durante el tiempo de pandemia aprendí a hacer esto, durante el tiempo de pandemia desarrollé tal proyecto, durante el tiempo de pandemia pude dedicar a este anhelo que tenía en mi corazón y no había tenido
el tiempo para eso, ¿no? Entonces alguien me decía, mira, bueno, mis finanzas se vinieron al piso, pero yo aprendí este oficio durante el tiempo de pandemia y ahora lo estoy desarrollando. Entonces es como, es la hormiga que hace, le saca el mejor provecho a su tiempo de productividad. Entonces a veces uno de pronto se le tranca la puerta en una cosa, ¿no? Y se puede quedar así como bloqueado. Pero cuando tienes herramientas, cuando tienes carácter formado, cuando has buscado descansar en el Señor, yo creo que es más fácil poder, bueno, se cierra por aquí, pero abro por allá. Por lo menos veo el caso de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac, él fue heredero de una riqueza muy grande, pero él llegó a un lugar donde dice la Biblia que él abrió un pozo y la gente de alrededor vino, después de que abrió el pozo y le salió agua, vino la gente de alrededor y dijo, no, ese pozo no te pertenece a ti, ese es nuestro. Y le armaron problemas por eso. Entonces él no se puso a pelear. Él buscó otro lugar, abrió otro pozo, le sale agua en el pozo, eran tierras desérticas. Y la gente vino y le reclamó que no, que esa tierra era de ellos. Y Isaac también les dejó y fue a un tercer lugar. Y ya no lo molestaron más, ¿no? Y salió agua del pozo y él pudo criar a sus ganados y tener sus cosechas y sus cosas. Tenía una mente amplia. Oye, sí, ese hombre no se echó a morir, no se deprimió, porque cómo es posible, mire que llega esta gente, que son saboteadores y tal. Él no se bloqueó en el camino. Y eso es una parte muy importante para cualquiera. Porque, mire, ahorita uno se desanima hasta si se le cae una pestaña. Sí. Entonces, la gente es más sensible en estos tiempos. Sí. Algo que también comentabas acerca, y me recuerda esto, la historia de Abraham, es que Abraham fue ejemplo para su hijo Isaac, ¿sí? Porque Abraham también tuvo su ganado, sus cosas. Y yo veo que nosotros también tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros antes, de repente, con el tema de nuestro país, de Venezuela, desperdiciábamos mucho. ¿Sí? Los servicios, las luces prendidas, el gasto de agua, bueno, tantas cosas que hemos aprendido en estos momentos, y no solamente nosotros, creo que nuestros hijos también han aprendido de esto. A comer mejor, más sano y a no desperdiciar alimentos. Yo recuerdo unos niños que dijeron, no, yo con este gobierno aprendí a comer vegetales porque yo no comía nada de eso, porque hubo un tiempo aquí en Venezuela, por lo menos donde nosotros vivimos, que no habían víveres. Había que irse a la frontera a comprar víveres, cosas así como arroz, harina, azúcar, qué sé yo. Entonces la gente pues sustituía mucho con verduras y vegetales, ese tipo de cosas, ¿no? Y había niños muy mal acostumbrados, digamos, a no comer los vegetales correspondientes. Entonces yo digo, no, yo ahorita como de todo, ¿no? Y aprendí, o sea, la necesidad me enseñó, o me lo como o tengo hambre. Entonces cuando ya no quería pasar hambre, entonces bueno, uno tiene que aprender de todo, ¿no? de todo y agarrar de las experiencias. Le doy gracias al Señor. Sé que las cosas malas no provienen de Dios, pero aún en medio de lo malo, Dios lo puede tornar como una bendición para nosotros. Exacto. Y sabemos que el Señor está con nosotros y es nuestro proveedor, aquí en nuestro país o en cualquier lugar a donde Él nos lleve, ¿no? Y entonces uno ve, por lo menos el caso de Isaac, de Abraham, que fueron gente, no que todos lo tuvieron color de rosa, ¿no? Que el camino ya hecho y usted simplemente no va a tener tropiezos. No, fueron personas con tropiezos, gente común en la Biblia, pero gente con una promesa y un propósito.
Y entonces gente que no se detuvo en el camino por los baches que habían o por las dificultades, y no eran perfectos. La Biblia describe también sus errores, sus fallas de carácter, sus fallas de conducta también, pero menciona cómo ellos rápidamente se acogían a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Bueno, este no es mi final, esto es parte del camino, parte del proceso, pero mi final es de bendición. Las promesas de Dios para mí son de bendición. Entonces, una forma de sobrellevar la situación en este tiempo es, bueno, ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como familia. Hay familias que se quedan estancadas allí en un bache del camino. Y es como cuando uno va a pasar un obstáculo en la carretera. Si se enfocan en el obstáculo, digamos en el policía acostado, se puede quedar ahí, ¿no? Se queda ahí. Para pasarlo toca cambiar la velocidad. Si la gente no ve el obstáculo en el camino y pasa a toda velocidad, también puede sufrir el vehículo y todo eso. O sea, uno pasa el obstáculo con cierta precaución. Se detiene un poquito, pero avanza. Pero no te quedas fijo con la mirada en el obstáculo. Y eso es muy importante. Bueno, en el tema de las finanzas hemos visto que muchas familias caen en deudas innecesarias. Sí. Van tropezando con el mismo bache, y vemos que se convierte hasta en un círculo vicioso. Inclusive sus hijos también hacen esas cosas. Hemos visto en este tiempo gente que, queriendo solventar, tienen unos negocios ilusorios. Y entonces dicen, mira, no, yo buscan capital de otra gente, le dice, te voy a pagar tanto interés. Y bueno, hemos visto gente que ha sido defraudada, gente que se ha metido en deudas que no puede pagar, pero ellos han ofrecido muchas cosas. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿qué te llevó a estar en esta situación que tienes la soga al cuello y tal? Entonces ellos hablan de una vida superflua. No, es que en mi casa me exigen como tanto, ¿no? O cosas lujosas que no son necesarias en este momento. Entonces hay para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y sabes que también, Vivi, que cuando hay crisis en las familias financieras, pienso que la familia debe reunirse y deben ser claros, ¿sí? Porque lo que tú dices es cierto. A veces uno como la esposa exige, ¿sí? Porque de repente, pues en un tiempo, como ejemplo, por ejemplo, estás en un mejor estatus y eso, entonces tú quieres seguir viviendo ese estilo o ese ritmo. De igual manera los hijos, bueno, si antes salían todos los fines de semana a ver una película o un parque o te compraban algo, entonces llega el tiempo que de repente no se pueden hacer esas cosas y se frustran, pero no, el papá no tiene la sinceridad de hablar con ellos y de decir, estamos en un tiempo donde debemos recortar, vamos a ayudarnos todos. Que la carga de la familia, la carga económica, aunque sea uno o dos personas las que trabajen, y a veces no se quiere ni mencionar nada a los hijos, pero es saludable que todos sepan cuál es la situación, porque entonces todos pueden colaborar, ¿no? De repente ellos no son productivos económicamente, pero también ellos van a comprender y van a llevar la carga junto con la familia. Exacto. No en que qué necesidad, sino, pero vale, bueno, vamos a cuidar lo que tenemos. Hay muchas cosas en las que uno se puede divertir sin gastar dinero, paseos familiares en los que, bueno, tengo unos amigos muy lindos que decían, no, cuando podemos comemos en restaurante y cuando no nos llevamos la olla, nos llevamos la olla para afuera, pero no dejamos de compartir en familia o de salir, de pronto con un presupuesto más económico, pero no significa que se nos cayó el mundo tampoco, ¿no? Yo creo que de acuerdo a cómo cada uno enfrente la situación, pues se hace más llevadera y uno ve también la mano de Dios, porque va pasando el tiempo y nuestros hijos aprenden a enfrentar las crisis. Exacto. Que una crisis económica no quiere decir que se acabó el hogar, se acabó la familia o dejamos de vivir. No. Y hay cosas en la casa que son necesarias
necesarias y hay otras que son un lujo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay momentos también de abstenerse de ciertos gastos. Si no se puede, pues no se puede, ¿no? Entonces, cuando compartimos la carga entre todos, pues también juntos la podemos llevar delante de Dios. Así es. Bueno, Vivi, ¿qué consejo nos traes para las familias en este día? Oye, yo creo que una de las cosas que necesitamos como familias es primero confianza y dependencia del Señor. Confianza, poder hablar abiertamente entre nosotros. Bueno, muchachos, mire, esto es lo que hay, ¿no? Esta es la situación que se presenta. Y si necesitamos más recursos, vamos a pedir al de la fuente de los recursos. Amén. Hay gente que muchas veces dice, mire, ya no se puede esto, no te antojes de nada. De pronto no lo puedes proveer tú, como el que trae la finanza a la casa. Pero eso no quiere decir que no podamos crecer en fe, porque el Señor sí lo puede proveer, ¿no? Y uno de ellos, de las cosas primordiales, es decirle, vamos a depender del Señor en esta área, porque es una oportunidad. Cada crisis es una oportunidad para crecer en la fe también. Así es. ¿Qué otro consejo nos trae? He escuchado acerca de la administración, ¿no? Del buen ahorro, uh-huh. Pero tampoco podemos atesorar el dinero. Uh-huh. Bueno, un buen ahorro es invertir en lo necesario, uh-huh. Ver si podemos tener un ahorro, ¿no? Es bueno hacerlo en una moneda que no se devalúe, ajá, continuamente. Exacto. ¿No? Un buen ahorro también involucra, digamos, en qué áreas se gasta más en el hogar, ¿no? Por lo menos nosotros aquí aprendimos a ahorrar hasta la gasolina. Uh-huh. De repente aquí ha sido un tema fuerte el combustible, porque es difícil proveerlo. Hubo un tiempo que duramos hasta 3 meses con un tanque de gasolina, y entonces la gente, bueno, sabía que no podía ir a cada rato, ir y venir, sino que, bueno, vamos a hacer las vueltas, llevamos el carro a un lugar, hacemos las vueltas a pie, una sola vez al día bajamos hacia un lugar céntrico y la subida todos juntos, y se guardó el carro. Esa es una medida, ¿no? Ajá. La otra medida es con respecto a los alimentos, con respecto a las cosas mínimas, como ahorrar el jabón, la lavada de la ropa, en todas esas cosas, ¿no? Como qué ropa voy a usar para hacer trabajos pesados, trabajo de campo. No me voy a poner lo mejor y a dañarlo, sino estar pendiente de esos detalles, de cómo guardo la niña. Es muy importante. Mi mamá siempre me decía eso que tú estás hablando en este momento. Me decía, Vani, la ropa buena, lave la mano, porque en la lavadora se daña. Ay, sí. Porque te dura más. Ajá. Yo recuerdo, mi mamá me decía, cuando era pequeña y me estaba enseñando a usar los recursos y administrar, recuerdo mucho lo del papel higiénico, porque yo era pequeñita, nosotros teníamos holgura económica, y ella me decía, tienes que usar lo que necesitas nada más de papel higiénico. Y me sacaba una historia y decía, mira, tú sabes, un hombre rico, uno de los hombres más ricos del mundo, le preguntaron cuál era su secreto, y él decía que él ahorraba, que él no gastaba de más, y él ahorraba hasta el papel higiénico. Entonces me decía, y él decía que usaba 2 hojitas del papel higiénico. Yo decía, uy, sí es pichirre, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, pero ella me enseñó a economizar el papel higiénico, y aquí tuvimos crisis de papel mucho tiempo también, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que durante esa crisis de papel higiénico, de jabón, de todo, lo que teníamos nosotros, teníamos suficiente hasta para un año, ¿no? De usar papel, jabón en polvo y esas cosas. Y yo, wow, Señor, porque cuando salíamos a comprar, lo que conseguíamos era eso, y después entró en crisis el país de esas cosas. Entonces yo recordaba las lecciones de mi mamá, ¿no? Y dije, wow,
Aquí aprendimos hasta dentro de casa a no usar papel higiénico, sino agua y jabón, ¿no? Las toallas y tal. Y para que cuando saliéramos a la calle, porque ya en la calle no había, en los baños públicos, ni en la iglesia había papel higiénico, cada quien tenía que llevar su cosa. Entonces, esa ha sido una etapa en la que nos ha tocado crecer, ¿no? Crecer como ciudadanos, crecer como familia. Ha habido familias que se han desmoronado en medio de esta situación, pero hay familias que se han vuelto más fuertes, más firmes. Ha habido muchachos que han aprendido a trabajar desde más temprano. Antes aquí había una mentalidad de, estudiar bachillerato, hacer una carrera universitaria, y durante todo ese tiempo soy dependiente de papá y mamá, ¿no? Y cuando salga de la universidad y comience a trabajar y trabaje para una empresa X, entonces yo voy a tener mi libertad económica. No, esa mentalidad cambió. Ya un sueldo de papá y mamá, un sueldo normal y corriente, no da ni siquiera para sostener a un muchacho en una universidad. Entonces la gente ha tenido que salir a trabajar más temprano y a ser, productivo económicamente. Exacto. El hecho de no pensar que nuestros hijos, ay, pobrecito, que va a trabajar. Hay gente que está así, ¿no? Pero otros han incentivado a sus hijos, mira, aquí está lo básico, pero algo más hay que producirlo. Sí. Hemos tenido muchachos adolescentes que ellos han incursionado, ¿no? Han incursionado y han evolucionado en oficios, en proyectos, en tener su propia economía. Y son muchachos que aportan a su casa, que aman a papá y a mamá, que ayudan también en la economía del hogar y tienen su propia empresa. Ya no están esperando a que cuando me gradúe de tal, no. Entonces, un consejo es como ampliar la mente, ¿no? Ampliar la mente, y estamos viviendo otros tiempos. No nos podemos frustrar que mis hijos no tienen lo que yo tuve. Estamos en otro tiempo, ¿no? Yo creo que más bien esas palabras hacen que ellos se frustren. Sí. Porque ellos no nacieron en esa época, ellos no, o sea, es otro estilo, es otro momento, pero nosotros mismos a veces dañamos y los colocamos como, le damos prejuicios a ellos. Vivi, y por último, dice la palabra que es mejor dar que recibir. Sí, pero ¿cómo puedo yo dar si estoy viviendo en crisis? Hay muchas formas, ¿no? Porque en medio de la crisis, o sea, a veces hay gente que dice, a mí me gustaría tener mucho para compartir con aquel que tiene necesidad. Pero, ¿sabes? No da a veces el que tiene, sino el que quiere, ¿no? No da el que puede, sino el que quiere. Y mira, podemos compartir tantas cosas. Un plato de comida. Podemos compartir de esa ropa que aunque pensemos que no tenemos, sí tenemos. Nuestros closets a veces están atiborrados de cosas y usamos casi siempre lo mismo. Y lo demás se va ahí añejando, poniendo viejo, mientras le puede ser útil a otra persona. Podemos dar un servicio, podemos dar un consejo, podemos atender a alguna persona que está en necesidad, que está en crisis emocional, en crisis espiritual también. Y el gozo que el Señor pone en el corazón lo puedes compartir con otra persona. Esa confianza que Dios pone en tu corazón, tú la puedes compartir con otra persona y ayudar a otro que confíe en el Señor así como tú también estás confiando. Compartir un té, un café, un alimento es algo que puede confortar no solo el estómago, sino también el corazón. Hay gente que de pronto no tiene la misma escasez económica, pero sí tiene escasez en soledad, en el estar en familia. Y cuando uno da, recibe. Así es. Uno da, Dios abre puertas. La actitud abre puertas. La confianza en el Señor abre puertas. Y yo sé de gente que no tiene mucho, pero nunca le falta.
Así están abiertos a compartir y Dios siempre les provee y les sostiene. Sí. Bueno, muchas gracias, Vivi, por la oportunidad que nos has dado de compartir con nosotros esta perla de sabiduría que es muy importante para las familias. Tenemos que saber administrar, tenemos que saber ahorrar, tenemos que aprender a dar. ¿Vieron qué importante es dar? Y nosotros siempre nos enfocamos en dar solamente algo material. Pero como lo decíamos en el programa, un abrazo, un gesto, ayudar en una necesidad, ya sea para cuidar a un enfermo, todo eso va implícito en el dar. Entonces, bueno, apliquemos estos consejos que son muy importantes y nos hace crecer y ser más sabios. Los esperamos en una nueva oportunidad en Perlas de Sabiduría a través de Vida TV.